en muchos países de Europa y América. Bienvenidos, Alberto y Constanza. San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, difundió el mensaje de Cristo más allá de las fronteras de Israel. Su itinerario fue plasmado en 3 viajes internacionales a través de los cuales creó nuevas comunidades de creyentes, difundiendo el mensaje salvador y formando las nacientes comunidades cristianas en el Espíritu de Jesús. De manera semejante, el padre Cafarel, fundador de los equipos de Nuestra Señora, difundió el nuevo movimiento en forma personal a través de sucesivos viajes a diferentes países dentro y fuera del continente europeo, haciendo énfasis en la formación en el espíritu del movimiento. Tanto en el caso de San Pablo como en el del padre Cafarel, la visión de evangelización y de expansión los llevó a trascender fronteras y culturas, internacionalizando y fortaleciendo el cristianismo y el movimiento, a la vez que crearon respectivos hitos históricos en la difusión del mensaje de Cristo. Tratemos, pues, de hacer un apretado resumen de lo que fue el inicio del proceso de internacionalización del movimiento, durante el cual el fundador ejerció un papel decisivo. Si bien el nacimiento de los equipos de Nuestra Señora en Francia se remonta al 25 de febrero de 1939, no obstante, el inicio oficial de los equipos de Nuestra Señora se sitúa en el año 1947, con ocasión de la promulgación de la Carta Fundacional ocurrida el 8 de diciembre de ese año en la cripta de la iglesia de San Agustín en París. 2. Desde el punto de vista de la influencia de las personas que difundieron el movimiento en los diferentes países, se puede concretar el proceso de internacionalización del movimiento a través de 3 periodos sucesivos de desarrollo. La siguiente. Primer periodo: países que recibieron la influencia directa del padre Cafarel. Segundo periodo: países cuya influencia fue recibida de aquellos que conocieron personalmente al padre Cafarel. Tercer periodo: países cuya influencia fue recibida de aquellos que conocieron indirectamente al padre Cafarel. El periodo de 1937, primer periodo. Este primer momento se inicia cuando por primera vez se reúnen aquellas 4 parejas en un apartamento de París, atendiendo a la invitación que les hiciera el padre Cafarel: busquemos juntos para responder mejor a su llamado. A partir de 1942, los grupos parisinos comienzan a expandirse en provincia. En esa misma fecha se registraba un centenar de equipos, de los cuales muchos en provincia: Nantes, Troyes, Amiens. Continúan alrededor de 15 equipos trabajando al ritmo de retiros cortos trimestrales, conferencias y reuniones mensuales. En el año 1945
aparece la revista La Nodor, creada por el padre Caffarel. En diciembre del mismo año, en provincia, se registran equipos en Lyon, Dijon, Nantes, Reims, Rouen, Angers, Poitiers, Orléans y Amiens. Escuchemos al padre Caffarel, quien con ocasión de su retiro de los equipos de Nuestra Señora hizo una síntesis de la evolución del movimiento en Francia durante este primer periodo. Comillas, el periodo de 1937 a 1940, a pesar de haber sido tan corto, fue decisivo. Una generación de matrimonios jóvenes se encontraba irresistiblemente impulsada a indagar ante el Señor sobre las riquezas cristianas del amor y del matrimonio. Presentían que estaban por acontecer admirables descubrimientos. Dos amores constituían su fuerza, su alegría y su razón de vivir: el amor de Cristo y el amor conyugal. De 1940 a 1945 se elaboró lo que más tarde se llamó la espiritualidad conyugal y familiar. Era grande el entusiasmo por descifrar el territorio casi inexplorado de la espiritualidad cristiana y de vivir en equipos estos descubrimientos bajo la regla que habíamos dado. A partir de 1945, los grupos se multiplicaron en Francia y más allá de sus fronteras. El movimiento tomó conciencia de que tenía una responsabilidad de iglesia. Lo que habíamos descubierto y de lo cual vivíamos, teníamos obligación de compartirlo con todos los hogares cristianos que aspiraban a vivir su matrimonio plenamente. La revista La Nodor, fundada en ese mismo año 1945, se convirtió en el medio de difusión. Segundo momento, 1947-1961. El 8 de diciembre de 1947 se lanza la carta de los equipos de Nuestra Señora en la cripta de la iglesia de San Agustín en París. En ese mismo año, los equipos de Nuestra Señora habían desbordado las fronteras francesas para implantarse en Bélgica y en Suiza 1947. En los años siguientes, en Brasil y Luxemburgo 1950. Isla Mauricio 1953. España, Portugal y Canadá 1955. Inglaterra 1956. Alemania y Estados Unidos 1958. Austria e Italia, 1959, Australia y Colombia, 1961. La otra diapositiva. En enero de 1949 ya había 32 equipos en la capital de Francia, de acuerdo con la encuesta realizada por la Dirección de Obras de la Arquidiócesis de París. 4 años más tarde, en diciembre de 1952, el número de equipos alcanzaba la cifra de 200 en Francia, Bélgica y Suiza. En el año 1961, los equipos de Nuestra Señora alcanzaban la cifra de 883 equipos distribuidos en 23 países. La multiplicación de los equipos de Nuestra Señora fue muy rápida. Los matrimonios eran felices de dar a conocer el movimiento a sus amigos, un movimiento que respondiera a sus aspiraciones. La difusión de la revista La Nodor, los retiros para matrimonios que entonces constituían una novedad a los que los miembros de los equipos invitaban a sus amigos, lo mismo que el desplazamiento profesional al extranjero de algunos de los miembros que contribuyeron en gran medida a la expansión del movimiento. Debido a la brevedad del tiempo destinado a esta conferencia, detengámonos brevemente en la expansión del movimiento solo en algunos de los países donde la presencia e influencia directa del padre Caffarel fue sobresaliente. Bélgica. En diciembre de 1945, los Alcan, un matrimonio de Tif cerca de Liège, habiendo sido invitado por los Poulain
a una reunión de equipo en París, entusiasmados por lo que acababan de descubrir, decidieron hacer conocer estos grupos y promover su creación en su país. En enero de 1946 recibieron en su casa al padre Caffarel e invitaron a algunos matrimonios amigos. En septiembre de 1947, el padre Caffarel predicó un primer retiro para matrimonios en Bélgica, en la antigua abadía de Kortenberg. Como consecuencia de este retiro, 4 parejas decidieron crear un equipo en Bruselas, 2 parejas francesas y 2 matrimonios belgas. Fue así como en noviembre de 1947 nació el equipo 1 de Bruselas. En septiembre de 1948, el padre Caffarel predicó un segundo retiro en el que participaron 26 matrimonios. A finales de ese mismo año se formó otro equipo en Lieja. En octubre del mismo año, el padre Caffarel regresó a Kortenberg, donde dirigió un retiro, reservado esta vez para los responsables de equipo. Y en enero de 1950 aceptó predicar otro retiro en Bruselas, pero con la condición de que asistiera un mínimo de 150 parejas. Más de 350 personas vinieron a escucharlo. En mayo de 1950 se formaron los 2 primeros sectores belgas, uno con centro en Bruselas y el otro en Lieja. La crisis y su desenlace. Siguiente. La crisis estalló cuando el episcopado belga, en su asamblea anual del 25 de julio de 1960, fijó las condiciones que en adelante debería cumplir todo movimiento de espiritualidad matrimonial, comillas, para ser autorizado en nuestra diócesis. 1. El nombramiento de sacerdotes asignados en nuestras diócesis a los equipos de matrimonios en calidad de consejeros espirituales debe ser realizado por nosotros. 2. El nombramiento de los equipos dirigentes de los movimientos de espiritualidad no se hará efectivo sino con el acuerdo del capellán que representa la autoridad episcopal, bien sea en el plano nacional como en el diocesano, acuerdo que por lo demás será normalmente otorgado. 3. En aplicación de estos principios, no pueden ser aceptados en nuestras diócesis belgas sino los equipos de matrimonios que cumplan con estas condiciones. Comillas. En una carta privada fichada el 15 de septiembre de 1960, el padre Caffarel escribía, comillas, estamos colocados frente a una dolorosa alternativa. O bien, modificar radicalmente la estructura de los equipos de Nuestra Señora, si queremos mantener vuestros equipos en el seno del movimiento, o bien, si no creemos necesario realizar estas transformaciones, dejar alejarse de nosotros todos los matrimonios belgas de los equipos. La fidelidad al espíritu, a los métodos, a las características que desde el comienzo constituyen la originalidad, la fuerza de expansión, el brillo de los equipos de Nuestra Señora, nos obligan a optar por la segunda alternativa. Comillas. Finalmente, el 26 de marzo de 1962, 2 años después, una carta del centro director anunciaba en la feliz fiesta de la Anunciación que se había llegado a un acuerdo entre el episcopado belga y el centro director de los equipos de Nuestra Señora y que se podrían reanudar las actividades en Bélgica una vez nombrados los nuevos conciliarios espirituales del sector. Demos gracias a Nuestra Señora y a los 400 miembros de los equipos que en diversos países una vez por mes dedican una hora de oración nocturna desde el día
en que nosotros institucionalizamos esta oración cuando surgieron las graves dificultades en Bélgica. El 28 de junio de 1962, el centro director reunió a más de 1.000 personas equipistas en Bruselas para reiniciar el contacto. La reunión, presidida por el padre Caffarel y los matrimonios del centro director, fue clausurada con una Eucaristía. Los 166 equipos registrados en octubre de 1958 pasaron a 422 en 1967. Ya en el año 1959, frente al gran salto que diera el movimiento en la dirección de la internacionalización, se había planteado un problema nuevo relacionado con la estructura internacional del movimiento, explicado por el fundador en estos términos, comillas: sería necesario instaurar en cada país una dirección nacional autónoma o concebir un gran movimiento con una dirección única. La cuestión fue ampliamente debatida en los encuentros internacionales, habiendo finalmente optado por la fórmula del movimiento único. No ciertamente por facilidad. Había que ir en el sentido de la más perfecta unidad como respuesta a la obsesión de Jesús, que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Brasil. El nacimiento de los equipos en Brasil tuvo una dinámica propia. Estrictamente hablando, no fueron llevados, sino traídos por solicitud expresa de los brasileños. En efecto, debido a su buen conocimiento del francés, Pedro Moncao fue designado para ponerse en contacto epistolar con el padre Caffarel, a quien de inmediato le escribió solicitándole información documentada sobre su propuesta, a lo cual recibió inmediata respuesta. Comillas: no quiero contentarme solo con enviarle la documentación. Quiero decirle cuánto me interesó y me tocó su carta. Descubrir que al otro lado del mundo haya matrimonios con las mismas ambiciones y aspiraciones cristianas que hacen un esfuerzo análogo es infinitamente reconfortante. Es muy bueno pensar que podemos ayudarlos en sus esfuerzos, comillas. En esta forma se dio inicio a una fecunda comunicación epistolar entre el matrimonio Moncao y el padre Caffarel. Él les envió la documentación por medio de Gerard de Illy, el primer hogar enlace. Los documentos fueron traducidos con destino al primer equipo de Nuestra Señora, lanzado en Sao Paulo el 13 de mayo de 1950, compuesto por 5 matrimonios. Fue así como Brasil se convirtió en el primer país de lengua no francesa que acogió a los equipos de Nuestra Señora. En julio, ¿sí? España. Los equipos de Nuestra Señora llegan a España por Barcelona en forma casi inmediata por Madrid, Sevilla, Valencia y Vigo. En 1954, el hogar responsable para el extranjero, Jean et Jacqueline Pillá, visita Barcelona durante 4 días para informar sobre el movimiento. En julio del mismo año comienza el pilotaje del equipo Barcelona 1. En 1959 se organizan unas jornadas de responsables con asistencia del padre Caffarel y el matrimonio Simpson, del centro director de París. En Madrid, en 1960, se organiza una sección de cuadros, primera que se celebra en España, dirigida por el padre Caffarel, con asistencia de matrimonios de España, Francia y Portugal. Así, el movimiento inicia su rápida propagación por toda España. En apenas 5 años, los equipos en España se multiplican por 6. En el curso 64-65 ya son 277 equipos distribuidos en 3 regiones. Portugal. Siguiente. En el origen de los equipos de Nuestra Señora en Portugal
Hay que destacar el hecho que los equipos se iniciaron en forma casi simultánea, pero independientemente tanto en Lisboa como en Oporto. En mayo de 1955 nacen casi simultáneamente los dos primeros equipos de Lisboa. En ese mismo año el padre Caffarel visitó Lisboa y le dio todo su apoyo al movimiento naciente. Sobre el trabajo de profundización en la fe y en la espiritualidad conyugal, afirma un conciliario espiritual, comillas, mucho se debe al padre Caffarel, quien tuve la gracia de conocer y escuchar en diversas circunstancias y lugares. Su exigencia, disciplina, capacidad de reflexión, espíritu de fe y de oración marcaron profundamente el movimiento y muy particularmente a quienes tuvieron el privilegio de compartir con él. Nos hizo percibir que su acción, junto con la del equipo responsable que lo apoyaba, era un soplo de vida nueva que el Espíritu de Dios comunicaba a su iglesia. Colombia. Todo comenzó con la visita del padre Henri Caffarel a Colombia en el año 1957. De regreso de su primera visita al Brasil, invitado formalmente por el padre Rafael Sarmiento, director nacional de la Acción Católica, quien en nombre del episcopado colombiano lo visitó en su oficina de París y lo invitó a venir a nuestra patria a regar en ella la semilla de su admirable movimiento. A lo que el padre Caffarel respondió, acepto, y en nombre de Jesús y María lanzaremos la red en el suelo colombiano. Inicialmente se hizo una reunión con el padre Caffarel en un teatro de Bogotá con lleno completo. Posteriormente el padre Caffarel se reunió durante una semana todas las noches con la asistencia de unas 15 parejas en casa de Ignacio y Cecilia Carrizosa. Este primer viaje tuvo lugar entre el 19 y el 30 de julio de 1957. Fruto del mismo fue la creación de dos equipos que fueron encomendados a Pierre-Geneviève Poulain como matrimonio enlace. En carta a Pierre Poulain, fechada el 23 de julio de 1957, el padre Caffarel le comenta la impresión de su visita a Bogotá. Comillas, mi querido Pierre, mi viaje se está realizando tal como estaba previsto. Es posible que aquí en Colombia el movimiento tenga un crecimiento y una importancia muy grandes. Parece ser que muchos matrimonios están listos para vivir la experiencia de los equipos de Nuestra Señora. Yo me he venido reuniendo todas las noches con 15 matrimonios de base. Ellos van a formar 2 o quizás 3 equipos. Por lo tanto, aquí también mi viaje parece haber sido muy providencial. Ahora tomo conciencia más que nunca del papel considerable de los equipos de Nuestra Señora pueden jugar en los ambientes cristianos más diversos. Ciertamente es una gran alegría, pero al mismo tiempo hace mía la inmensa responsabilidad que nos incumbe, comillas. El 16 de septiembre de 1957, Cecilia e Ignacio Carrizosa escriben al equipo director. El padre Caffarel ha causado en medio de nosotros la más profunda impresión y nos ha iniciado en una nueva vida tendiendo un lazo de amistad en Cristo cuyos frutos serán seguramente muy grandes. Conclusión. Nos hemos detenido en la descripción del inicio del movimiento en algunos países en este primer periodo de expansión del movimiento. Brevemente hemos visto la influencia directa del padre Caffarel en el desarrollo e internacionalización del movimiento de los equipos de Nuestra Señora a través de una actividad incansable que lo llevó a visitar 15 países difundiendo la buena nueva del matrimonio. Pero además de la difusión, el padre Caffarel insistió en que el crecimiento en extensión puede ser un peligro si no va acompañado de una profunda formación. Así acompañó la difusión de los equipos de Nuestra Señora con una profunda formación en el carisma, la mística y la pedagogía del movimiento dirigida a los equipos que se iniciaban. Pero además su convicción consistió
en que ella no fuese percibida como un éxito humano, sino como fruto de la acción del Espíritu Santo. Todo este esfuerzo confirmaba su convicción de que es mejor pocos equipos en una región, pero equipos radiantes, portadores de un mensaje claro. No quisiéramos concluir sin antes preguntarnos, ¿cuál es la vocación de este movimiento en el mundo de hoy? Pero dejemos que sea el mismo Padre Caffarel quien nos lo diga, retomando algunas de sus palabras expresadas en la introducción a la serie de conferencias dictadas en Brasil en el año 1972, en la cual afirmaba que los equipos de Nuestra Señora deben ser continuamente reinventados. Comillas, no se trata de un movimiento conservador que conserve la fe en la Iglesia. Se trata de un fermento de renovación, más aún de revolución espiritual. Y si los equipos en los días posteriores al concilio no son ese fermento de renovación de la Iglesia, serán marginados y surgirán, yo lo espero, nuevos movimientos más temerariamente revolucionarios para trabajar en el ayornamiento de la Iglesia. Deseamos que los equipos de Nuestra Señora sean útiles en el siglo venidero. No obstante, eso requiere que sean repensados en función de esa Iglesia que hoy tiene necesidad de ellos más que nunca. Comillas. Muchas gracias. Se cayeron en el suelo. Muchas gracias, Constanza y Alberto, que nos han permitido. Merci beaucoup, Constance et Alberto. Vous nous avez permis de connaître de plus près l'influence du Père Caffarel dans cette expansion du